Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche pareciera que el programa Contrastes 40 toma el matiz y la personalidad de Entre Reporteros. Y le digo porque me da mucho gusto saludar esta noche a Francisco Garfias. Pancho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos en mujeres. Estamos sin las compañeras Ana María Y no Salazar. hablamos de las de la casa. ¿Eh? No, nuestras compañeras. Que ninguno tiene. Estaba. Le digo que es Entre Reporteros. O sea, me da mucho gusto y le agradezco que nos reciba en sus hogares esta noche. Y bueno, un tema fundamental es la violencia que ha escalado Michoacán. Michoacán es un estado que tiene, quizá no meses, sino años, creciendo sería un escenario de desgobierno desde el propio Leonel Godoy Rangel. Y yo diría el inicio con Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Battel. Y hoy estamos viendo a un gobernador que siempre quiso serlo y hoy es interino, Jesús Reina, que asegura que no hay ingobernabilidad en Michoacán. Pues sí, es verdaderamente lamentable lo que ayer se dio a conocer, los 22 muertos en una emboscada. Previamente había habido bloqueos carreteros. En el siglo XXI. Ha habido incidentes violentos en las últimas semanas. Parecía que la llegada ahí del ejército había un poco tranquilizado la cosa, pero tenemos un repunte de la violencia ahí tremendo, reflejado en estas cifras de ayer. Es curioso que cada que el gobierno habla de que se está, de los logros y de descenso en los homicidios dolosos, sucede algo que se dispara. Es la terca realidad que quiere desmentir esas cifras del gobierno. Y sí, es un estado que está atravesando por una crisis. Es un estado cuyo gobernador está muy enfermo, le acaban de ampliar la licencia 6 meses, está Jesús Reina de interino. Es un estado que Leonel Godoy dejó con una deuda muy alta, que no tiene muchos recursos. Es decir, es un estado verdaderamente fallido. Un estado que se deteriora como un reloj de arena, ¿no te parece? Que va terminando lo que tiene y se va diluyendo gobernabilidad, aclaro. Pero aquí lo más preocupante, por ejemplo, es que en zonas como Lázaro Cárdenas, en zonas como Apatzingán, es evidente que el gobierno no tiene enteramente el control territorial, que son zonas que están gobernadas por sea los caballeros templarios o lo que queda de la familia michoacana. O algo más grave, Pancho, lo que ha señalado en un comunicado ayer la autoridad federal, que es un grupo armado. Mencionar a un grupo armado, no señalando presuntos integrantes de algún cártel, da un escenario diferente. Porque además, en el número de 22 fallecidos, hay niños, hay civiles. Y esto es una manifestación no de una guerra, no, pero sí de tácticas guerrilleras, porque atacan en un lado y atacan en el otro, y en simultaneidad dan en otros lugares también manifestaciones de fuerza. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ayer ante Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad en Estados Unidos, en reunión en Matamoros, Tamaulipas, dijo que esto no va a dar pie a ningún paso atrás a la estrategia de seguridad. Pero lo que sí es un hecho por la experiencia de lo que México ha vivido, desde luego en otro escenario, pero igual de violento en parte, cuando fue la Liga Comunista 23 de septiembre, las tácticas primero de asesinar policías en un mercado de la Colonia Álamos, el hecho de los secuestros con asesinatos a Eugenio Garzazada, Fernando Aranguren, también al hijo de Hugo B. Margain, pero además de estos secuestros que dejaron mucho dinero, el asalto a bancos, las bombas en la CTM y en Excelsior. Pero ahí yo creo que, Raúl, deberíamos tener un poco más de cautela. No sabemos si efectivamente se trata de grupos guerrilleros, ya para decirlo abiertamente. Yo más bien me inclino y estoy convencido que se trata de grupos de los Caballeros Templarios y que quizás estén adoptando este tipo de tácticas guerrilleras, porque ayer hubo 6 emboscadas a policías federales. O sea, pero ya hablar de que es un grupo armado y tal,
con otro tipo de objetivos que no son los mismos que los del crimen organizado, pues ahorita no tenemos suficiente información como para poderlo... Pero sí podemos señalar, Francisco, que grupos armados, cuando no se menciona un cártel, cuando siempre se menciona... Se mencionó al cártel, a los Caballeros Templarios, no en el no boletín oficial, pero sí en las notas... las múltiples notas que ayer llegaron de ese estado hablan de los Caballeros. Pero algo más, ¿no? te puedo aceptar, mi opinión fue esa, en relación a las tácticas, sí, no a que sea. Al lugar a la suspicacia. Sí, pero desde el punto de vista de experiencia en el manejo de este tipo de información y cobertura, lo cierto es que el gobierno debe actuar con toda la fuerza, porque el gobierno local está anulado. Michoacán no tiene un gobernador que sea dueño del territorio, que gobierne el territorio, no dueño, que no gobierna, vamos. Y esto también da una manifestación de un reto a la autoridad federal. Sí, son zonas donde el gobierno perdió soberanía, que están bajo control, para que se entienda claramente, bajo control de los cárteles de la droga. Y efectivamente es un estado, digamos, como yo lo dije hace rato, un estado que bien podríamos llamar de fallido. Sí, claro. Aquí cabe ese término. Pero perfectamente cabe ese término. Ahora, es una lástima que estábamos festejando la semana pasada, creo que aquí mismo en este programa, la caída del Z40, del Z40, que si quien me está permites un clasificado como el líder más sanguinario. Si me permites un paréntesis, de los Zetas, ¿no? Yo tengo una crítica que es cómo podemos ver a ese enemigo público número uno, sanguinario, asesino de 230 y tantos indocumentados, además de muchos más, caminando como si fuera por la sala de su casa, custodiado por un militar y atrás otro. A ver, ahí hay una explicación que un alto funcionario nos dio a un grupo de periodistas que estamos con él. El tema aquí es que quieren ser muy cuidadosos, Raúl, con el debido proceso. El protocolo indica que un nivel de delincuente así debe ir engrilletado y encadenado a las manos. Están cuidando muchísimo las formas en términos de respeto a los derechos humanos. Efectivamente, lleva con su camisa de náutica, con su playera, caminando como si nada. ¿Qué impresión da a la audiencia y a los mismos delincuentes que eso suceda? Sí. ¿Qué impresión dio, por ejemplo, por darte datos, que saliera la Barbie riéndose? Y con una camiseta de polo. Tendría menos el caballo le daba al muslo, ¿no? Una de las patas del símbolo de esa marca. Es decir, ¿qué representa eso cuando, en contraparte, viste un Chapo Guzmán presentado en La Palma, esposado a pies y manos, diciendo que él era un campesino que sembraba y que su producto era agrícola? Claro, pues la marihuana es eso, es vegetal. Yo te doy la explicación que nos dan en las altas esferas del gobierno, que es esa, ¿no? Estamos cuidando las formas, el debido proceso se ha convertido, según ellos, en un grave problema, porque las ONGs están encima de ellos, entonces tratan de no dar el menor pretexto para que digamos, un juez o una Comisión Nacional de Derechos Humanos o un Ministerio Público o lo que sea, ¿no? De repente tenga la tentación de dejarlo en libertad porque no se le respetó el debido proceso. Esa es la explicación que te dan. Hay otra cosa que por ahí nos filtró. No está digamos, en el escenario una extradición del Z40, pero está como el posible recurso a utilizar en caso de que haya efectivamente la tentación de algún juez de dejarlo en libertad. No lo van a dejar Desde salir. luego que no, y además avalando y reforzando más bien, Francisco, lo que dices, un delincuente de ese nivel no tiene manera de ver la luz de la salida de la cárcel. Pues peores la han visto. Pero sí, o otros se han ido, como en Puerta Grande, o por no decir Puente Grande, en Jalisco, el Chapo. Pero lo cierto es que en esta administración, la Procuraduría General de la República aplica el mejor recurso de la investigación. Investigar para detener
y no detener para investigar, que es ahí donde tú dices con toda propiedad, que es cuando se les agota el plazo del arraigo y los tienen que soltar, porque no alcanzan. Tienen amarrado No tienen amarrado el caso. Pero el Z40 ya está dentro. Está dentro. El principal, la cabeza del cártel del Golfo. Sí. Pero ya tiene un sustituto, que es Z42 y es su hijo. Pero ahí te va, su hermano Omar. Y ahí te va. Y la hermana. Es también información de este mismo funcionario. El Z42 está enfermo. ¿Cierto? Tiene una diabetes muy avanzada. Esa es la información que dan en los círculos más altos del gobierno. Y que está imposibilitado de encabezar, de la movilidad que tiene un agente de ese nivel. Ahora, se ha hablado mucho de que las luchas intestinas van a recrudecer la violencia. Este mismo funcionario del que estoy hablando nos dijo que no había nadie más despiadado que el Z40. No. Es decir, difícilmente vas a encontrar a alguien que sea capaz de quemarte un casino sin sentir el menor remordimiento a la gente que ahí murió, o de asesinar. Oficialmente fueron 72 migrantes los que encontraron en... Sí, los demás eran de otro... San Fernando, pero bueno, 232. vamos a poner... o sea, un hombre que tiene en su haber más de 160 ejecuciones, un hombre que se habló de que guisaba a sus víctimas. Es decir, pues es un hombre que de plano no está en sus caballos. Psicológicamente, ¿no? Está muy afectado. Así es. Esto es un éxito, cierto, y qué bueno, pero en la reunión de Janet Napolitano y Miguel Ángel Osorio Chong, y en la que ayer tuvo el presidente Peña con Janet Napolitano, el tema fundamental es no hablar de la geografía de la culpa. Por tu país se siembra, transita y al mío llega. Esa es la geografía de la culpa. Se va a hablar muy claramente de lo que en Estados Unidos se hace y se maneja, porque salieron versiones incluso en el Washington Post de que Estados Unidos había dado la pista para detener... Fue en el New York Times. También en el Washington. Que dijeron que había sido crucial el papel. ¿Y por qué no lo hicieron antes, por ejemplo? La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no dijo el gobierno de Estados Unidos, la DEA o la CIA? Y hay otra versión de que era testigo protegido el Z40. Y aquí, pues clarísimamente nos dicen que es mérito de la SEMAR, de la Secretaría de Marina, Era lo que iba yo. Que efectivamente sí hay colaboración todos los días con los Estados Unidos sobre este tema, pero que en este caso en particular el mérito es de la Marina y de la buena coordinación que hay en estos momentos, que otrora no había, con la Policía Federal y el Ejército Absolutamente Nacional. cierto. O sea que eso es y no es que le quieran restar méritos a la, a la ayuda o no, o a la colaboración de Estados Unidos. Cuando la hay se reconoce y cuando no la hay también. Pero quieren darle el justo valor al mérito que tuvo la Marina en eso, que además hay que subrayarlo, no disparó un tiro. Un chino un solo disparo. Acordémonos que en el caso del Tony Tormenta, el Barbas, Beltrán Leiva. Balacera, el Beltrán Leiva fue otra balacera. La muerte de Lasca también. Eran operativos donde no quedaba uno vivo. Y bueno, pues ahora tenemos en ese sentido una operación limpia, sin muertos, donde capturan quizá al líder de un cártel, del cártel más violento que hay en el país. No, quítale el quizá. Sí, sí. Y no pasó... no se tuvo que disparar ni un tiro, es una operación, digamos, quirúrgica. ¿no? Quirúrgica y desde luego con toda la pulcritud que tiene una operación de ese nivel. Bueno, y desde luego con todo esto, el hecho que la Procuraduría General de la República, tocando temas adherentes a esto, está realizando una serie de investigaciones en mandos que se quedaron de la administración de Marisela Morales a nivel medio y superior. El supervisor de incineraciones, la jefa de ese grupo, que han acusado a elementos de la Procuraduría inocentes de haber cometido algún delito para conservarse en el puesto, demostrando o tratando de hacerlo, que ellos están haciendo un trabajo del nivel que ha puesto ahí como pauta Jesús Murillo Caram. Aquí, esta investigación ordenada por el propio procurador Murillo Caram todavía no concluye.
pero lo grave es que ha habido incluso tortura y se ha pedido ya la información por parte del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información, de lo que tiene de casos que no son de Jesús Murillo, que heredó, entre muchas otras cosas, de la anterior administración. Bueno, ya que evocas esa época, yo diría gris de la Procuraduría, nos deben todavía una explicación de por qué no se ha actuado contra los que utilizaron la justicia con criterios políticos. Es decir, es evidente y lo estamos ratificando con la liberación de todos estos militares que ya están reincorporados a la defensa y que fueron encerrados durante meses por testigos protegidos. Hubo un uso excesivo de los testigos protegidos y de la figura del arraigo, que son dos cosas que a mi juicio se tendrán que revisar en el futuro. Yo sé que no es fácil prescindir de los testigos no, pero hay características pero que una la cosa es utilizarlos dice, claro. Y otra cosa es el abuso y utilizarlos con criterios políticos para perjudicar a alguien que de repente no le gustó o no le gustó la crítica. ¿O vio el peligro de que fuera a ocupar un cargo en la siguiente administración? Estamos hablando concretamente del general Ángeles de Aguajares. No le gustaba las críticas que hacía la estrategia de Calderón y hubo por ahí de los más altos niveles del gobierno quien metió la mano para que al señor lo anularan en la cárcel, ¿verdad? Bueno, pues lo encarcelaran pues y le arruinaran parte de su vida. Afortunadamente el general de Aguajare ya fue liberado, fue rehabilitado, tiene su pensión del ejército, tiene su ya título honoris causa como un elemento. Ya le devolvieron sus cuentas, en fin. Francisco, otro de los temas, en otro sentido, que tiene mucho que ver con el acontecer nacional de llamar la atención, vamos a hacerlo después de una pausa, y es el caso de la salida del periódico Reforma de varias plumas importantes. Volvemos, no se vayan. Estamos de regreso en Contrastes 40. Agradecemos a nuestra audiencia en Monterrey que nos puede ver a través del canal 4.2. Y no se pierda Todo Personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Es de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pues Francisco, hemos visto, aclarando que en todos los medios, en Granma de Cuba, en la agencia TASS de Rusia, en la agencia Xinhua de China, hay líneas editoriales. Sin embargo, en el periódico Reforma de México se da un problema con Juan Enríquez Cabot. Por primera vez manda un texto, ya en otras ocasiones le habían sugerido hacer cambios, los atendió. Esta vez no le dice nada y le publican un texto mutilado. Bueno, me pareció un poco excesivo compararlo con la agencia TASS, con... No, me refiero por líneas de información las hay en todo el mundo. No, definitivamente. Y yo mencioné estos ejemplos porque desde arriba hasta abajo, en todos las hay. Sí, hay que contextualizar, sí, efectivamente, hoy se anuncia la llegada al periódico Excelsior, y yo me congratulo de que llegue porque ahí estoy, sí. De Federico Reyes Heroles, Amparo Casar y de Elizondo Meyer, Carlos Elizondo Meyer, y el caso de Cabot, bueno, fue previo, de Juan Enríquez Cabot, que efectivamente escribió el artículo, no sé si tú lo leíste, pero era un elogio a Isabel Arvidia, a Federico Arreola y a Julio Scherer. Ramón Alberto Garza. Entonces, pues algo pasó ahí, ese artículo no se publicó y de ahí derivó la denuncia de este señor. ¿Se publicó modificado, más bien? No, se publicó posteriormente, pero ya una vez que el señor había tomado la decisión de abandonar el periódico. Ahora, es de llamar la atención, sí, que estas tres personas que son reconocidas, que son Federico Reyes, y a las que Reyes, nuestra solidaridad, la mía está con ellos, claro, y el respeto por su decisión. Hayan resuelto, poco después del caso de Enríquez Cabot, dejar el periódico Reforma, que es un periódico que no hay que olvidar que nació defendiendo valores que, según lo que se ha podido filtrar, hoy no lo respeta.
Y la eso es libertad de lamentable. expresión y la pluralidad, hay que decirlo como es. Sí. Y esto también representa una situación en donde estas plumas, por los seguidores, los lectores, el círculo rojo, tiene que ver con una ausencia. Qué bueno que fueron Excelsior. Y digo qué bueno que es Excelsior porque ahí me hice yo mi carrera. Excelsior tiene una historia detrás también. Tiene una historia de mucha pluralidad Y y a pesar de tropiezos y a pesar de purgas, Excelsior sigue siendo Excelsior. Tiene una parte de historia negra también, digo, para qué negarlo. A ¿no? eso me hablaba yo de las purgas. Sí, es decir, de las que ha habido ahí. Y bueno, ya en esto, pues la libertad de expresión o lo que tú mencionas muy bien como líneas claras que hacen nacer este periódico Corazón de México, yo diría que al Reforma le ha dado un infarto al Corazón de México con esta pérdida de plumas, que con mucha dignidad y con mucha decisión dijeron, señores, muchas gracias. Bueno, yo tanto como un infarto no creo que esté, Ni un digamos, ni en ni- peligro de muerte ni de un desaparición. infarto pero no siempre es un peligro de muerte. O pues que que nada más sí. fue así como un dolorcito. Depende de cabeza. qué infarto te dé. Bueno, si es masivo, Dios guarde la hora. Francisco, el tema de la reforma energética sigue dando de qué hablar. Sí, el Partido Acción Nacional presenta una propuesta que juzgan de incompleta, de carente de sustento, de falta de visión. El PRD se sigue por el lado, incluso vuelve Andrés Manuel López Obrador anunciando el 8 de septiembre una gran marcha para defender en las calles el petróleo. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas les dice, señores, ¿qué adelantan? ¿Qué discuten si no conocemos la propuesta? Hay que esperar a que llegue para que se sepa. Por otro lado, el presidente nacional del PRI o el diputado Jorge Treviño Cantú dicen, señores, no se va a privatizar ni mucho menos. Y la reforma que viene no tiene cambios del 100%. El propio general Lázaro Cárdenas del Río, 2 días después de la expropiación del 18 de marzo del 38, publicó en el Diario Oficial la participación privada. Sí, a ver, de lo que no hay duda, Raúl, es que sí va a haber cambios a la Constitución. Desde luego. Eso no tengas la menor, bueno, te lo firmo desde ahorita. Va a haber cambios a la Constitución, van a modificar el consagrado artículo 27 constitucional, si no es que también el 26, perdón, el 28, pero es efectivamente para abrir áreas que hasta el momento está prohibida la inversión o los capitales privados. El argumento que utiliza el gobierno es que se requieren para ir al paso de la necesaria modernización de Pemex y evidentemente del desarrollo del país, se requiere mucho dinero, capitales que el gobierno tiene que emplear, digamos, en otros programas de desarrollo social, seguridad cruzada social contra la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, ellos le apuestan a que con esta inversión privada la empresa se podrá modernizar, podrán perforarse, podrán virar hacia al famoso gas shale, que parece que es el energético del futuro, y ya los de ahí yacimientos va a haber que a una más de 3 asociación kilómetros. entre capital público y privado, Sin que quiera siempre decir- insistiendo en que no se perderá la rectoría del Estado sobre A ese eso iba yo recurso natural. subrayando. Sin embargo, pues sí lo embargas. Eso, ni modo, ¿no? Pero los socios que llegan a una empresa cuando es nacional y se permite en áreas que es posible de recibir a la iniciativa privada y que por temor, que por posturas hasta de bandera política, de desgarramiento de ropajes, no, el petróleo no sea, no. Hay un esquema que es que si a profundidades superiores a 10 kilómetros hay yacimientos probables que darían a este país un soporte financiero, primero dejando a Pemex de ser el monedero del gobierno. Sí. Bueno, la carga fiscal de Pemex es pesadísima, O sea, no le permite. necesariamente tendrán que hacer una reforma ahí. Por eso va la hacendaria. Porque ¿quién va a invertir en una empresa que tiene una carga fiscal tan Claro. pesada? ¿No? O sea, Entonces, no hay quienes tienen posibilidad. la Nadie va a tecno- invertir si no le Claro, la si no le tecnología aligeran para esa- las grandes profundidades. esa carga fiscal, de la cual hay que subrayarlo también, se sostienen muchos programas sociales. Desde luego, Sí, desde digo, luego. Pero yo refería... Ahora, vamos a meternos en el Déjame tema. terminar. Sí. La profundidad
no te la venden la tecnología, Sí. te la rentan. Y entonces la empresa del Reino Unido, de Holanda, de Bélgica, que saque un barril de petróleo crudo, el barril es tuyo. Y tú le pagas por ese barril extraído. No le estás pagando con petróleo. Es decir, el progreso del país, cuya frase de la Cámara me encanta, México no puede esperar, tiene que ver con entender, con digerir que el petróleo es de los mexicanos. Pero, perdón la parábola, la frase o la anécdota o lo que ustedes quieran calificar, tú no llegas a Pemex y les dices, hola, soy Francisco Garfia, soy mexicano, lléneme el tanque, ¿no? Pues el cabo es de los mexicanos, bueno, ni mucho menos. Ahora déjame hablar. Sí. No, yo a donde iba es al tema de la posible politización de esta reforma. Hemos visto ya desde la década pasada cómo esa politización ha terminado en que se hagan reformas light o de plano se renuncie a hacerla. No creo que sea el caso. Tienen los votos suficientes. Basta con que el PAN y el PRI se pongan de acuerdo y en eso parece que ya hay acuerdo. Mis dudas estaban mucho más en qué va a hacer el PRI, que ha sido bandera de años, la nacionalización del petróleo. Lázaro Cárdenas ha sido, digamos, un emblema que han seguido muchos priistas durante toda su trayectoria, que pudieran de alguna manera venir las resistencias de ese partido, pero parece que no. Me aseguran que están al 100 con esa reforma y creo que sí, porque ya me están haciendo que se nos acabó el tiempo. Así es. Lo que van a acompañar al 100% la reforma para redondear la idea. Para cerrar la idea. Bueno, lo único que sí tenemos que esperar es conocer la del PRI, que ya no tarda. En agosto. En agosto ya, te digo, no tarda, estamos a unos pocos días. Yo le quiero agradecer a usted su atención. Francisco, ha sido un gusto hacer en Contrastes 40 entre reporteros. Lo esperamos la próxima semana, aquí en Contrastes 40.